tardes, Carlos Viera, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Acá en Carlito? ¿Andas bien? Azul paró la lluvia. Estaba diciendo que, recomendando, yo lo biché por arriba. Hay algo que me envió Ramón Fortichela, el que era intendente de Salto, Sí. para que la gente lo lea. Y otra cosa que me mandó Antonio Elías, de algo que salió en Brecha, que escribe Antonio Elías, Jorge Notaro, Carlos Viera, los anuncios del apocalipsis en la seguridad social, y está bueno para leerlo, para aprender. Bueno, ahí estamos tratando de entretenernos un poco con este tema de la seguridad social, pero claro, nos sacan del tema las elecciones en Argentina, ¿verdad? Sí, claro, yo la estuve antes, durante y después, al final de la noche, estuve mirando mucho Exactamente. TV Argentina. Ya habíamos advertido y entonces yo quiero destacar dos temas planteados en el discurso de Massa que me parece que son de relevancia para tener en cuenta. En primer lugar, dijo que la política exterior, que era muy importante, iba a quedar con él salvaguardada de rigideces, de amenazas, de ruptura que se planteaban por parte de Milei y que entonces yo creo que uno de los puntos fundamentales que están planteados, que están en juegos, es si la nueva política internacional, en el cual el protagonismo de América Latina tendría otro carácter, en el cual el Mercosur sería un negociador potente, en el cual la entrada a los BRIC sería también una alternativa a considerar. Todo eso quedaría dejado de lado, sería dejado de lado en el caso de que fuera Milei el que ganara las elecciones y creo que cualquiera sea la posición que se tenga con respecto a Massa, por ese lado, creo que estaríamos no perdiendo pie, no perdiendo pie por lo menos en esa situación. El otro punto que toca Massa y dice, no queremos volver a las AFJP. Yo no sé si todos los uruguayos saben lo que son las AFJP en Argentina, que Milei quiere reimplantar. Son las AFAP en Uruguay, son la misma cosa. Los argentinos las derogaron, salieron del régimen, volvieron al régimen de reparto, nadie hizo juicio de nada, hubo una aceptación bastante generalizada de la posición adoptada. Bueno, en la lucha entre el capital y el trabajo, obviamente, el capital se disgusta y el capitalismo salvaje que encarna Milei, pero que muchos que están del lado de acá no es que lo digan descarnadamente como lo hace Milei, pero en definitiva lo piensan porque cambiar el régimen como cambiamos nosotros hacia la SAFAP, mantenerlo a pesar de su fracaso, y después de veintitantos años, 27 años, 28 años, plantear, reforzarlo para hacerlo mucho más deficitario y mucho más poco garante de derechos, bueno, se asemeja al capitalismo salvaje, se asemeja a lo que dice Milei, coincide con Milei al respecto. Es no generar en un ámbito que tiene que necesariamente ser redistributivo del ingreso, es generar la mentalidad capitalista de que yo ahorro para mí mismo y me va a tocar el producto de mi ahorro y si alguien no llega a los mínimos necesarios, que se joda, porque por algo, como dice Milei, si alguien no puede
si es pobre y no tiene con qué solventarse, no entienda que hay un derecho que preservar. ¿Acaso no tiene órganos para vender? Eso ha sido dicho en esos términos. Pero entonces, bueno, retorno entonces a partir de haber tocado esto que es fundamental, lo que pasa en Argentina. eh, Y algo que es importante también de lo que está diciendo, más allá de mucho disparate que dijo, Milei, romper con China. sí, es claro, es lo que yo, el primer punto, ¿no? La política internacional de Milei era desastrosa. China está formando parte De los BRICS. de los BRIC y Argentina está pidiendo ingresos y Brasil está allí. Y entonces, sí, habló de, Es desconocer además a la propia industria argentina. claro, claro. Entonces, es desconocer un actor mundial en estos momentos que, claro, la Guerra Fría se transformó en una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Además de en estos momentos estar reflotándose la Guerra Fría, o no tan fría. Pero bueno, digo esto porque yo me gustaba hoy a ver si todos los uruguayos comprendemos qué son las AFAP, de qué se trata esto, por qué sería bueno, a mi modo de ver, a mi modesto modo de ver, suprimirlas, por qué se debieron de haber suprimido antes, cosa que quizás no conste en la autocrítica correspondiente. Pero, ¿qué son las AFAP? Este, Me gustaría poder intercambiar opiniones con los oyentes, pero sabiendo que eso es muy difícil, me adelanto entonces algunas eh, posturas. Hay gente que cree que las AFAP son las que van a garantizar que nuestro ahorro como trabajadores sea después bien invertido y sea después objeto de devolución al trabajador por la vía de la renta al jubilarse. Bueno, pero ¿qué pasó con los cincuentones? Cuando se fueron a jubilar teniendo 50 y llegaban, se aproximaban a los 60 años, empezaron lógicamente a hacer sus cálculos y se dieron cuenta que por el tramo de la SAFAP, que era el 50% de su aporte, su jubilación era pésima, mínima, menor a 10.000 pesos. Y el promedio que está brindando la SAFAP de jubilación son 7.700 pesos en promedio. Y hay jubilaciones de 1.000 pesos, de 500 pesos, porque el promedio se hace de esa forma. Quiere decir que a casi toda la gente no le conviene haber invertido en la SAFAP. ¿Qué dijeron los que fueron autores del proyecto AFAP en el 96? Dijeron, hay un desfinanciamiento del Banco de Previsión Social, esto si sigue así va a determinar que ustedes, ciudadanos, peligra su cobro de pasividad cuando estén jubilados. Vamos a corregir esto. Ahora cada cual va a tener su propio aporte por un lado, 50% aporta a la SAFAP, el otro 50% queda en el sistema anterior y tienen que afiliarse obligatoriamente los menores de 40 años, que tengan un nivel de ingreso de cierto punto para arriba. Eso obligaba nada más que a 80.000 personas a afiliarse. Entonces, como las AFAP dijeron, el negocio está restringido, es muy chico, vamos a hacer una cosa. Vamos a decir,
un incentivo. Aquel que se afilia a la SAFAP, bueno, va a tener una jubilación incrementada en determinado porcentaje de la que se brinda por el Banco de Previsión Social, y en la SAFAP van a ver que van a acumular muy bien. Bueno, esos son los que acumularon pésimamente, y en vez de estar afiliados 80.000, están afiliados 1.100.000 a la SAFAP. O sea que se engañó, se estimuló que mucha gente se integrara al sistema, engañándolos, porque con esas condiciones de tener, aunque sea menos de 40 años, pero tener ingresos bajos, no se acumulaba suficiente, no daban las cuentas como para que tuviesen una jubilación digna por ese tramo, y lo que estaban consagrando era una rebaja del haber jubilatorio. El del BPS iba bien, pero el otro tramo del otro 50% iba muy mal. Sumando los dos, se obtenía una cosa menor que el BPS. Por lo tanto, los cincuentones dicen: voy a volver al BPS, señores, por favor, déjenme volver al BPS. ¿Cuánto hay que pagar? Sí, mire, usted tendría que haber pagado un poco más de aportes si hubiese quedado en el BPS, porque fíjese que quedándose en el BPS arriba de una cierta cantidad, 200.000 y pico de pesos, usted seguía pagando aportes. Si iba a la SAFAP, por esa suma, lo que se excedía de esa suma, usted no pagaba aportes. Así que pagó menos de los aportes que hubiese correspondido de haber permanecido en el BPS, y eso le origina a usted que si quiere volver al sistema BPS tiene que pagar cierta cantidad. Y hubo muchas personas que pagaron cierta cantidad de dinero para volver al sistema BPS. Tal era el fracaso en la remuneración que daban las AFAP. No lo daban las AFAP, da el Banco de Seguros. Los que estén escuchándonos, los que estén mirándonos, saben que es así. Las AFAP acumulan el ahorro, pero ¿qué ahorro acumulan? ¿El 100% de lo que uno le aporta a la AFAP? No, el 80%. El otro 20% se lo quedan como comisión. Entonces, ¿qué acumulación puede darse cuando hay una quita del 20%? Así gane 10%, 5% de interés. Si fuera 100, pasaba a 105. Como es 80, pasa a 84. Entonces, no hay realmente una equivalencia. No se llega nunca a poder capitalizar ahorros suficientes para la gente con el 80% y no con el 100%. Esos son las AFAP. Y además, las AFAP están restringidas, por suerte, porque la ley sí lo previó, están restringidas en donde pueden aplicar sus fondos. Si no, estaríamos jugando a la ruleta rusa con los ahorros de los trabajadores, y mañana los invertimos en Banca Morgan, que se fundió, o que el otro, y adiós ahorro de los trabajadores. No hay nada en el sistema que garantice que si las AFAP tengan una rentabilidad negativa porque invirtieron en algo tan riesgoso que eso quebró, y en los fondos de Estados Unidos ocurre frecuentemente y ocurrió en la crisis del 2009, bueno, los trabajadores que están en la SAFAP perdieron su capital, perdieron su haber jubilatorio, cuando un sistema de seguridad social debe ser de protección social y nunca puede dejar de brindar una pasividad mínima. Eso lo preguntaban todos los expertos del exterior que vinieron en 1996. Yo tuve la posibilidad por mi trabajo de estar cerca de eso. Todos preguntaban en los congresos que había, en las reuniones, en los talleres, todos preguntaban: ¿pero cómo? ¿No va a haber una pasividad mínima que se va a brindar por el sistema de capitalización? La respuesta fue: no, acá no. Se va a recibir en función de lo que cada cual aporte, porque acá hay una ética, una justicia tributaria. Yo creía que la justicia tributaria se daba de otra forma.
que el que pague más puede brindar parte de su mayor haber a los que tienen menores aportes. Así, si despojamos al sistema de eso, es como el mismo sistema del FONASA. No estamos, que se devuelve una parte, sí, a los que pagan más, pero otra parte no se les devuelve y están contribuyendo a financiar la capital, la pago de la mutualista a los que ganarían menos si se les por lo que se les descuenta de su sueldo para pagar la mutualista. Bueno, entonces las AFAP son esos, señores, son unas empresas que lucran, que administran, efectivamente el capital es de las personas, no de las AFAP. Las AFAP administran el capital ajeno, pero no es como un banco. Yo no le puedo pedir a las AFAP devolverme mi dinero porque es mío. No es como un banco, a su vencimiento los depósitos bancarios se devuelven, pero esto no es como un banco. Lo que se plantea en la reforma, para tranquilidad de todos, no es confiscar, no hacerse de ese dinero, sino que simplemente darle un nombre a ese dinero, es de fulano de tal y está administrado por la SAFAP. Lo que sí, así como la SAFAP se lo aplican obligatoriamente a una renta vitalicia que brinda el Banco de Seguros, ahora ese dinero se aplica a los aportes que hubiesen correspondido hacer en el BPS a efectos de que se integren plenamente a las jubilaciones del BPS, que van a ser seguramente, sin ninguna duda, mejores que las que hubiesen obtenido juntando la parte de BPS y la parte de AFAP. Bueno, yo creo que con esto estamos, creo que hay lucro en la seguridad social, ese lucro es vergonzoso y además la propia lógica capitalista del sistema está mal diseñada, no da, genera déficit fiscal, porque hay que pagar intereses a la SAFAP por el capital transferido por el BPS para poder seguir pagando las jubilaciones, si no, ¿cómo pagaríamos las jubilaciones si una parte de los aportes que están para pagar las jubilaciones se derivan a otro uso? Es un disparate técnico haber planteado que una entidad pública, o que sea privada, deficitaria, que tiene déficit, al cual yo llamo aporte estatal y no déficit, debe de financiarse más aún en el corto plazo, durante veintitantos años, para que dentro de 40 años o dentro de 50 años tener una mejora porque sus pasividades van a estar aligeradas porque parte de ellas las tendría que pagar la SAFAP, en realidad no les paga nada, les paga poco y nada. Bueno, esa es la cuestión. Yo creo que yo estoy realmente más que nada aportando desde la parte económica. Creo que un sistema de seguridad social es muy otra cosa, porque se olvidan de todos los gastos que hace el BPS, seguro de enfermedad, seguro de salud para los trabajadores, seguro de desempleo, todas esas cosas que el BPS financia. ¿Qué pasa con ellas? Nadie habla, todo el mundo habla de las jubilaciones, como si los aportes fueran aplicados a las jubilaciones, y se acusa de que son insuficientes y por lo tanto la gente tiene que trabajar más, pagar aportes durante 5 años más para recibir aportes durante menos tiempo. La última cosa, sí, es cierto, la esperanza de vida está aumentando, pero ¿a cuánto está aumentando? 76 años para el hombre y 78, 80 para la mujer. A eso aumenta la esperanza de vida. Entonces, lo que hace el Banco de Seguros es tomar el dinero que le transfiere la SAFAP. Esto es lo que acumuló la persona. Usted tiene que aplicárselo a la gente y si mientras tanto le sigue brindando un interés que se fija muy pequeño y lo divide entre los años que va a vivir esa persona. ¿Cuánto es la esperanza de vida para el Banco de Seguros? 100 años.
O sea que se divide entre mucho más años y por lo tanto la renta mensual que se sirve a los que trabajan, los que aportaron por ese régimen, es minúscula porque se lo divide entre muchos más años de vida. La persona va a vivir hasta los 76, se jubila a los 65, va a vivir hasta los 76, pero la renta que se le da es como si viviera hasta los 100, por lo tanto disminuye mensualmente lo que se da y si se muere a los 76 y no a las 100 habrá recibido mucho menos. Bueno, lo dejamos por acá y No, 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 para que yo voy a meter el dedo en el ventilador. Si es tan fácil que yo lo entiendo fácil, ¿por qué no se derogaron las AFAP o no se derogan? Porque hay una opinión contraria a la que estás, por lo menos la que desarrollan Antonio, Jorge y tú. hay opiniones contrarias, por eso salimos a la palestra con una opinión de carácter técnico, aclarar estos aspectos. Hay quien dice que de aprobarse la reforma se tendría una situación deficitaria. Atienden básicamente al problema del financiamiento. Yo digo primero, no seamos tecnócratas. No veamos las cosas del cierre de las cuentas como si fueran cosas inhumanas. Estamos hablando del ser humano. Cuando hablamos de la seguridad social tenemos que ver primero la necesidad. No somos Milei, que las necesidades no generan derechos. Yo creo que las necesidades generan derechos. Después, efectivamente, tenemos que ser conscientes de que no todo es factible de ser satisfecho. Bueno, hagamos prioridades. Muy bien. Entonces, digamos, aquí hay un problema de qué, de financiamiento, o hay que no se quiera financiar el capital, o hay un problema de que el país no tiene recursos, de ninguna manera que nadie puede financiar esto. Si razonamos que no queremos tocar el capital porque no queremos malquistarnos con el capital o por las altísimas ganancias que pueden perfectamente financiar a esto, y no estoy diciendo poner más impuestos a la gente, estoy diciendo poner mayor contribución a un 1% que ya vimos concentra más de 30 y tanto por ciento de la riqueza nacional. Bueno, entonces por ahí hay gente que no razona así, hay gente que dice, es intocable, los más ahora son intocables. Y bueno, si son progresistas, yo les estoy diciendo que coinciden con la calle cuando habla de que los mayas ahora son intocables y cuando se trató de poner un impuesto para el COVID, los exoneró de todo y aplicó a los otros trabajadores con mejores ingresos, pero el capital quedó intocado. Yo Bueno, escuché al ministro de Trabajo y Seguridad Social, la Mieres, lo escuché decir que se querían apropiar de la plata de las AFAP de los trabajadores. no, es el que yo digo, los que se apropiaron de la plata de los trabajadores fueron las AFAP que dieron, que trajeron, llevan una comisión del 20%. Eso es mucha plata para poca estructura de funcionamiento. Es realmente algo fuera del nivel normal que podrían cobrar. Si me dijeran cobrar el 1 o 2%, pero cobran el 20%, No entre el solo eso, 19. sino que además utilizan la infraestructura del BPS para hacer muchos trabajos. Además gozan de eso, toda la parte de computación, les trasladan todo, el BPS es el que hace el gasto. Este, bueno, yo iría por ahí, las AFAP no tienen ese capital de ellas, es de la gente. Lo que se está planteando es que ese capital vaya a un fideicomiso, como se hizo con la ley de los cincuentones, que vaya ese capital a fideicomiso, quede individualizado, este capital lo aportó fulano de tal, se vea qué aportes tenía que haber hecho fulano de tal al BPS y se aplique eso a los aportes que debía haber hecho el BPS, y eso le da derecho a la jubilación del BPS que es mayor que la que le hubiesen dado las AFAP.
Así que no se trata de apropiar, se trata de aplicar los fondos de cada uno al aporte de cada uno. No se los Vos deriva. explicaste en anteriores columnas, has explicado, pero me gustaría repasar, aunque sean un par de minutos, en cuanto a que queden algunas cosas puestas en la Constitución de la República, que hay gente que se opone a determinadas cosas que se pongan allí en la Constitución. Tú has argumentado de porque que no es válido, que sí se puede poner. No, yo creo que es relativo. En la Constitución de la República se dicen cosas muy generales y se dicen cosas más particulares. Es relativo. No es que no se puedan poner cosas concretas. Por ejemplo, en la Constitución de la República, algo más concreto que las instituciones de enseñanza no paguen aportes a la seguridad social, eso es bien concreto. Bueno, y yo digo, si en el 89, cuando se hizo la reforma, no se hubiera puesto por mandato constitucional que las jubilaciones tenían que ajustarse de acuerdo al índice medio de salarios y no a piacere por el Poder Ejecutivo por debajo de la inflación como se hacía desde hacía 20 años a la fecha, no se hubiese, yo pregunto, ¿se hubiese arreglado ese problema o hubiese seguido aplicándose ese, digamos, desvío de fondos correspondientes a los jubilados a otras áreas de la economía? ¿No se hubiese corregido esa clara injusticia? Si se hubiese, ¿alguien me puede decir que si no se hubiese recurrido a la Constitución, eso pudiera haber sido subsanado de otra forma, por ley o por... No, nadie me puede asegurar eso. Y acá es lo mismo. Acá se trata de llevar a la Constitución determinadas tres cosas. Una, que la 60 años con 30 de servicios sea el momento de la causal. Segundo, que no exista más la SAFAP, que no haya lucro en la seguridad social, que es un derecho fundamental que debe ser resguardado. Y tercero, que para que no se desvirtúe porque mañana te dice, ah, bueno, se puede jubilar a los 60, pero su remuneración jubilatoria va a ser muy baja. Bueno, que la remuneración jubilatoria sea la inicial, sea la equivalente al actual salario mínimo nacional, al actual, no al futuro salario mínimo nacional, al actual salario mínimo nacional. Y de aquí en más se ajusten de acuerdo otra vez al índice medio de salarios de los trabajadores del sector público en este caso. De manera que no son cosas que no puedan ir en la Constitución. Si lo dejamos muy genérico, va a pasar como en la vivienda, que la Constitución dice genéricamente, el Estado debe garantizar vivienda digna a sus ciudadanos, y todos sabemos de que eso está este, eh, simplemente como un saludo a la bandera, ¿no? Desgraciadamente. Sí, desgraciadamente. Bueno, Carlito, muchas gracias. Hasta pronto, hasta la siguiente. Nos vemos el lunes, un abrazo Nos grande. vemos el lunes.